Imaginemos por un momento que una simple distorsión, un ruido estático de apenas milisegundos y totalmente imperceptible para el oído humano, fuera suficiente para engañar a un sistema médico y alterar el diagnóstico de un paciente con depresión. ¡Ostras! Lo que parece ciencia ficción, fíjate, es hoy una vulnerabilidad real. Y a ver, es una vulnerabilidad que expone una fractura tremenda, ¿no? Una fractura en la forma en que nuestras máquinas más avanzadas interpretan el mundo físico. O sea, nos obliga a preguntarnos si realmente entienden lo que procesan o, bueno, si son calculadoras glorificadas. Totalmente. Pues bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Un saludo muy cordial a todos los curiosos y apasionados de la tecnología que nos acompañan hoy para explorar un tema que a mí personalmente me fascina. Hoy tenemos sobre la mesa un documento pionero. Ajá. Una investigación que detalla la creación de algo llamado STANet, o sea, por sus siglas en inglés. Estamos hablando de una red neuronal diseñada específicamente para lanzar ataques adversarios. Ataques rápidos, además. Exacto. Rápidos, indetectables y transferibles contra los sistemas de reconocimiento de emociones en el habla. Que bueno, a partir de ahora, para abreviar, nos referiremos a ellos como sistemas SER. Me parece perfecto. Y, a ver, para situar a nuestra audiencia, creo que es crucial entender por qué esta investigación llega en un momento tan crítico. Claro. Hoy en día dependemos cada vez más de que la inteligencia artificial sea capaz de entender cómo nos sentimos simplemente escuchando nuestra voz. Y ojo, no es algo del futuro lejano. Que va, que va. O sea, hablamos de centralitas telefónicas inteligentes que ya evalúan si un cliente está frustrado en tiempo real, ¿sabes? O videojuegos que adaptan la dificultad basándose en el estrés que pillan por el micrófono. Eso es. O, lo que es mucho más delicado y preocupante, aplicaciones de salud mental que hacen preevaluaciones de trastornos psiquiátricos analizando los patrones vocales de un paciente. Y ahí, justo ahí, es donde saltan todas las alarmas. O sea, si esa IA en la que estamos depositando nuestra confianza para diagnósticos médicos puede ser hackeada. Claro, si puede ser engañada en fracciones de segundo para que escuche alegría donde en realidad hay miedo o tristeza, pues la seguridad de nuestros datos más íntimos se va al traste. Tal cual. Tras leer el documento, yo tengo que confesar que la mecánica del ataque me parece una pasada, una maravilla de la ingeniería. Pero antes de entrar en los detalles de cómo STANet logra esto, necesitamos un poco de contexto. Históricamente, ¿cómo ha funcionado esto de que una máquina reconozca emociones? Pues, a ver, la evolución ha sido muy drástica. Hace unos años los ingenieros tenían que extraer manualmente lo que llamamos características acústicas del audio. Ya. Es decir, diseñaban algoritmos que medían específicamente el tono, la frecuencia fundamental, el ritmo, o sea, un proceso súper artesanal. Y lento, imagino. Y muy limitado. Lentísimo. Y francamente limitado porque dependía de lo que el ingeniero de turno consideraba importante. Pero, claro, el gran salto ocurre con la llegada de las redes neuronales profundas. Ahora, en lugar de extraer características a mano, le damos a la red el audio crudo, la onda de sonido pura, y, que ella misma encuentre los patrones. Claro, el estudio que analizamos hoy evalúa modelos entrenados desde cero, ¿no? Redes más pequeñas como Emo10 o Chao19, pero también pone a prueba a verdaderos gigantes. Exacto. Se meten con los modelos fundacionales preentrenados. ¿Te refieres a modelos como Wave2Vec 2.0 o WaveLM, supongo? Esos mismos. Estos gigantes tecnológicos han sido alimentados con cantidades masivas de datos. Hablamos de sistemas que han devorado, ojo, 960 horas de grabaciones de audiolibros. Madre mía, qué barbaridad. Su objetivo inicial es aprender la estructura profunda del lenguaje, cómo suenan las consonantes, los silencios. Y claro, la industria daba por hecho que por este entrenamiento tan brutal, estos modelos serían súper robustos frente a manipulaciones. Ya, pero claro, entonces aparece el concepto del ataque adversario, que por lo que entiendo no es hackear el servidor con una contraseña robada, sino alterar sutilmente los datos que entran al sistema para forzarlo a equivocarse. Exacto. Como inyectar un ruidito en el audio para que la máquina escuche algo que no está ahí. Esa es la definición del libro. Sin embargo, y aquí es donde me pongo un poco crítico, los ataques que existían hasta ahora en el ámbito del audio tenían problemas muy severos. El documento menciona métodos anteriores como el descenso de gradiente proyectado o sparseful. Ajá, los clásicos. Sí, pero hay que ser críticos con ellos. El principal problema es que son ataques de caja blanca.
O sea, el atacante necesita tener acceso completo al código fuente, conocer la arquitectura y todos los parámetros del modelo que está atacando. Que, a ver, en un escenario real de ciberseguridad, eso no tiene ni pies ni cabeza. Un hacker que intenta engañar al sistema de un hospital no tiene el código interno de su algoritmo, ¿sabes? Solo puede enviarle un archivo de audio y rezar. Precisamente. Es un escenario de laboratorio total, nada realista. Pero es que además, estos métodos antiguos son iterativos. Calculan un ruido, lo prueban, corrigen el error, vuelven a calcular, prueban otra vez. Uf, qué pereza. Imagínate, hacen esto cientos o miles de veces para un solo audio. Son computacionalmente lentísimos. Y el tercer gran defecto, que es vital para entender ST-ANET, es que generan ataques densos. Espera, ¿a qué te refieres exactamente con un ataque denso? Pues significa que alteran el archivo de audio de principio a fin. Modifican cada milisegundo de la grabación continua. O sea, dejan una huella acústica enorme que es, dentro de lo que cabe, fácil de detectar. Vale. Creo que lo veo. Para visualizarlo es como si alguien intentara falsificar un cuadro de un museo y su método fuera repintar toda la lona entera, capa por capa, muy despacio. Exacto. Tarde o temprano alguien va a notar que todo el cuadro tiene pintura fresca. Frente a eso, lo ideal sería engañar al tasador alterando solo una pequeñísima pincelada en un rincón oscuro del lienzo. Es una analogía buenísima. Los ataques tradicionales repintan el lienzo acústico entero. Y ahí es donde los autores de STS-ANET dicen, oye, vamos a buscar esa pincelada única. Claro. Su gran propuesta es abandonar el proceso iterativo lento y usar un método basado en generador. ¿Y eso de basado en generador, cómo funciona en la práctica? Pues mira, utilizan una red neuronal separada cuyo único trabajo es mirar el audio original y, en una sola pasada, ¡pum!, generar el ruido de ataque perfecto para ese archivo. Entre el audio limpio sale el ataque, todo en milisegundos. O sea, instantáneo. Instantáneo. Y para lograr esto utilizan una arquitectura fascinante llamada Wave UNet. Ah, me suena. Había leído sobre la arquitectura UNet en imágenes médicas, en resonancias y tal, pero aquí lo aplican al sonido. Sí, es una adaptación brillante. A ver, el sonido es una secuencia temporal larga. Wave UNet procesa esto en dos fases. Primero, comprime, reduce la resolución del audio para captar el panorama general. Es como si la red intentara entender el contexto, en plan, vale, aquí grita, aquí hay silencio, aquí baja el tono. Vale. Y una vez que pilla ese contexto global, empieza la fase de descompresión, donde expande la señal conectando esa idea general con los milisegundos específicos. Qué pasada. Es como hacer zoom hacia atrás en un mapa para ver toda la ciudad, decidir en qué barrio vas a liarla y luego volver a hacer zoom hasta ver la calle exacta. Tal cual. Y esto nos lleva a la característica estrella de ST-ANET, la dispersión. La idea de atacar solo unos pocos fotogramas del audio en lugar de toda la pista. Pero a ver, leyendo el paper parece que lograr que la red decida dónde atacar es, matemáticamente hablando, una pesadilla absoluta. Uf, es que lo es. Tratar de minimizar la cantidad exacta de alteraciones se conoce como la norma L0. Y, a ver, pertenece a una categoría que los matemáticos llaman problemas NP-hard. Palabras mayores. Sí, son problemas que la computación actual no puede resolver de forma eficiente en un tiempo razonable. Así que, para esquivar este muro de hormigón matemático, los creadores dividen el ataque en dos. Un bloque decide cuánto alterar, las magnitudes, y otro bloque separado decide dónde hacer la alteración, las posiciones. Espera, a ver, aquí es donde me pierdo un poco. Si el bloque de posiciones tiene que decidir dónde atacar, entiendo que es una decisión de sí o no, ¿verdad? O sea, ¿ataco este milisegundo o no lo ataco? Exactamente. Es binario. Un 1 para atacar o un 0 para no. Pero en Machine Learning esto es un obstáculo monumental. Las redes aprenden mediante gradientes, que son curvas suaves y continuas de probabilidad. Necesitan saber si se acercan o se alejan de la respuesta correcta. Claro. Si obligas a la red a tomar decisiones binarias de 1 o 0 de golpe, destruyes los gradientes. O sea, es como si le pides a un coche automático que aprenda a frenar suavemente, pero el pedal de freno solo tiene dos posiciones. O está suelto del todo o está pisado a fondo, ¿no? Eso es. El sistema no puede aprender porque no hay un pasito intermedio que le diga, oye, frena un poquito más. Me encanta esa comparación. Sin esos pasos intermedios, la red es incapaz de actualizar sus parámetros. Y aquí es donde los investigadores se sacan de la manga una solución estadística, la cuantización aleatoria. Uy, cuantización aleatoria, suena a magia potagia estadística.
¿Cómo funciona eso? Es magia, es un parche, pero muy ingenioso. Durante el entrenamiento, en lugar de forzar el 1 o el 0, el sistema lanza una moneda al aire matemáticamente. Genera un número aleatorio entre 0 y 1. Solo si ese número supera un umbral estricto, digamos el 0.5, fuerzan la decisión binaria abrupta. Ajá. Si es menor, dejan que la red mantenga la probabilidad continua, ese paso intermedio. Esencialmente, están engañando al sistema para que aprenda a decidir entre atacar o no, pero manteniendo suficientes gradientes vivos para que no colapse. ¡Wow! Es que me parece una solución brillantísima. En plan, engañar a la propia matemática de la IA para lograr algo imposible. Pero claro, tira la moneda, toma la decisión. ¿Quién le dice a la red si lo está haciendo bien? Buena pregunta. O sea, ¿cómo evalúa el sistema que este milisegundo que ha tocado realmente sirve para engañar a la máquina? Y ahí has puesto el dedo en la llaga. Ese es el punto más delicado. STA-MET no puede usar una sola métrica. Utiliza un cóctel de 4 funciones de pérdida distintas, las llamadas losses. Una función de pérdida es básicamente una penalización. La red busca la puntuación de penalización más baja. Y aquí tienes a 4 fuerzas en un tira y afloja constante. Vamos a desgranarlas, porque creo que son el motor de todo esto. A ver, primero tienen la pérdida adversaria, ¿no? Así es, la de Carlini y Wagner. Ese es el instinto principal. Es la penalización que obliga al sistema a cumplir su objetivo. Que la IA atacada se equivoque de emoción. Si no la engaña, esta penalización se dispara. Claro, el instinto asesino. Pero si solo importara esa, la red metería un ruido ensordecedor para asegurarse de que la máquina falla. Así que necesitan la segunda, la pérdida de magnitud. Correcto. Esta actúa como un bozal. Mantiene el volumen de la alteración bajísimo para que un humano no lo note. Para dar contexto a quienes nos escuchan, el estudio afirma lograr ataques con una relación señal-ruido, o SNR, de 17 decibelios. Que eso es nada, ¿no? Es que 17 decibelios es más silencioso que un susurro en una biblioteca, o el ruido de las hojas con una brisa. Sobre el papel es un ruido tenue a más no poder. Vale, tenemos el ataque y tenemos el volumen bajo. La tercera sería la pérdida de dispersión. Que es la que obliga al sistema a concentrar ese ruido tenue en el menor número de milisegundos posible. La famosa pincelada única. Claro, claro. Y por último, la cuarta es la pérdida de cuantización, que sirve para asegurar que ese truco de lanzar la moneda al aire no rompa nada cuando pasamos del laboratorio al mundo real. Exacto. Pero, a ver, lograr que esas 4 fuerzas trabajen en armonía suena dificilísimo. Y lo es. Es una pesadilla de ingeniería. Y aquí es donde mi lado analítico me obliga a señalar un vacío tremendo en este estudio. Uy, a ver, cuéntame. Los autores presumen de que esto es súper eficiente, pero calibrar el peso de estas 4 penalizaciones es puro ensayo y error. De hecho, en la sección de resultados confiesan algo revelador. Prueban el sistema en un dataset italiano, el DEMOS, y va bien. Pero al pasarlo a un dataset en inglés, el IEMOCAP, la red colapsa por completo. Espera. ¿Colapsa solo por cambiar de italiano a inglés? Sí, porque en las pausas, la fonética, el ritmo natural del inglés son diferentes. El sistema se había sobreoptimizado para voces italianas. Para que funcionara en inglés tuvieron que meter mano y reducir drásticamente los parámetros de ataque, dividiéndolos por 10. Ya, pero... A ver, entiendo la crítica. Pero ¿qué más da si tienen que calibrarlo un poco? Siempre cuando al final logren que funcione. Importa muchísimo si hablamos del mundo real. Un cibercriminal que ataca en tiempo real el sistema de un banco no puede pausar el ataque, analizar el tono del cliente, ajustar las mates dividiendo por 10 y volver a intentar. Ya, claro, visto así. Si requiere un ajuste tan delicado dependiendo del idioma, su universalidad está súper exagerada en el paper. Es una crítica muy, muy válida. En un entorno salvaje esta fragilidad le pasaría factura. Pero oye, hablemos de los resultados cuando sí logran equilibrar la balanza, porque los números que publican son de locos. Sí, los números son espectaculares. Cuando lo prueban en ese dataset en inglés, que son 12 horas de actores improvisando, la velocidad es escalofriante. Esta ANET genera el ruido adversario completo en 0.01 segundos, o sea, una centésima de segundo. Para ponerlo en perspectiva, el método antiguo, SparkFull, tardaba 418 segundos por audio. Es 40.000 veces más rápido. Computacionalmente hablando, la aceleración es innegable. Eliminar las iteraciones funciona.
es que fija que cambia las reglas del juego. Antes un hacker tenía que capturar el audio, llevarlo a un servidor, calcular durante 7 minutos y luego inyectarlo. Ahora, con 0,01 segundos, alguien podría meter un malware en tu móvil y alterar tu voz en tiempo real mientras hablas con tu psiquiatra. Totalmente. Y además el documento subraya un concepto que da mucho miedo, la transferibilidad. Entrenaron a este generador malicioso usando un modelo súper básico, EMO 18, pero luego cogieron ese ruido y se lo lanzaron al gigante, a Wave2Vec 2.0, y el gigante se lo tragó. Usaron al pequeño para encontrar los puntos ciegos del grande. La transferibilidad es lo más preocupante para la industria, sin duda. Pero de nuevo, te pido que miremos más allá del titular. Yo aconsejo a la audiencia que se fije en el estudio de ablación de este documento. El estudio de ablación es esto de quitarle piezas al sistema para ver qué pasa, ¿no? Como quitar piezas de un motor. Exacto. Y lo que descubren es grave. Si desactivas la pérdida de dispersión, el ataque se vuelve 100% denso al instante. ¡Ostras! Pierde toda la sutileza y vuelve a alterar cada milisegundo del audio. Todo depende de un equilibrio tan precario que, si quitas un solo componente, se desmorona y se vuelve igual de tosco que las tecnologías que critica. Ya, pero mientras los atacantes mantengan todas las piezas en su sitio, el sistema logra esa dispersión. Ataca a fracciones de segundo a 17 decibelios y el estudio insiste mucho en que, matemáticamente, esto es imperceptible. Y esa es para mí la falla monumental de la investigación, esa afirmación de imperceptibilidad. Una ecuación que dice que 17 decibelios es silencioso no equivale ni de broma a la percepción acústica del cerebro humano. A ver, me interesa mucho esto. ¿Te refieres a que la máquina lo mide de una forma, pero nosotros al escucharlo interpretamos otra cosa? Tal cual, el estudio asume que, como el volumen es bajísimo, no lo notamos. Pero en ningún lado dicen que hayan hecho pruebas empíricas con humanos. No sentaron a nadie en una sala a escuchar. Claro, todos son mates. Una IA suma un chasquido estático en un milisegundo exacto y llega a la conclusión matemática de que ahí hay una alegría oculta. Pero piensa en un médico humano. Si un psiquiatra escucha a un paciente con riesgo de suicidio y de repente oye microinterferencias estáticas... Claro, no piensa, uy, qué feliz está. Piensa, vaya cobertura de mierda tiene o se le ha roto el micro. Exactamente. Nosotros procesamos el contexto. La acústica humana ha evolucionado para detectar anomalías antinaturales en el habla. Para nosotros un chasquido robótico es un error técnico, no una emoción. Reducir la invisibilidad a una métrica de volumen, ignorando la psicoacústica humana, me parece un error metodológico enorme. Es que los ingenieros creen que los algoritmos escuchan como nosotros, y no es así. Es una reflexión que da muchísimo que pensar. Llegados a este punto, creo que es súper importante estructurar todo lo que hemos explorado hoy para quienes nos escuchan, destilando las conclusiones. Me parece perfecto. A ver, el primer punto fundamental sería que el reconocimiento de emociones en el habla ya no es una curiosidad de laboratorio, es un vector de ataque peligrosamente real. Si vamos a usar sistemas SER en salud o seguridad, tenemos que asumir que ya están bajo amenaza. Totalmente de acuerdo. El segundo punto clave es la revolución de la velocidad. Usar generadores de un solo paso demuestra que los atacantes ya no necesitan minutos u horas de cálculo. Pueden envenenar audios en centésimas de segundo, insertando alteraciones microscópicas, lo que abre la puerta a los ataques en tiempo real. Y el tercer punto, que es una cura de humildad para el sector, los modelos fundacionales gigantes no son balas de plata. La industria creía que entrenar una IA con 1000 horas de audio la haría invulnerable. Pero las debilidades son transferibles. Un ataque hecho para un sistema básico engaña al modelo hiperavanzado. Aumentar los datos no cura la vulnerabilidad, solo hace que la máquina sea más difícil de arreglar. Lo cual nos deja con una reflexión final, una duda que va mucho más allá de los decibelios o las matemáticas. Pensemos fríamente en esto. Un modelo colosal, entrenado con interminables horas de voces humanas, sigue siendo engañado por el mismo minúsculo ruido estático que burla un modelo básico. Tremendo. Esto nos obliga a enfrentarnos a una pregunta verdaderamente inquietante. Nuestras inteligencias artificiales más avanzadas, esas en las que queremos confiar nuestra salud mental y nuestra seguridad, ¿están realmente aprendiendo a escuchar y comprender nuestras emociones como lo haría un ser humano? ¿O simplemente están memorizando patrones superficiales de sonido, creando estructuras tan frágiles que
un simple susurro matemático, una interferencia de 1 milisegundo puede derrumbarlas por completo. Es el gran dilema que los ingenieros tendrán que resolver en esta década, si queremos usar estas herramientas de forma segura, desde luego. Pues con esa provocativa duda nos despedimos por hoy. Invitamos a toda nuestra audiencia a seguir cuestionando este mundo hiperconectado, a no dar nada por sentado frente a las máquinas que intentan descifrarnos y a acompañarnos en nuestro próximo análisis a fondo. Hasta entonces, mantengan viva la curiosidad.